Desde antes que la historia se escribiera, el cáñamo ya tejía civilizaciones, alimentaba, vestía, fue motor y músculo de imperios, raíz de revoluciones agrícolas y nervio de la expansión marítima mundial. El mundo se sostuvo sobre sus fibras durante milenios, pero lo que alguna vez fue un pilar de progreso se convirtió en blanco de una guerra silenciosa, planeada con bisturí por los titiriteros del poder económico y cultural. El prohibicionismo del cannabis, cáñamo o marihuana, estamos hablando de una misma especie, Cannabis sativa L, con algunas diferencias cronológicas, no fue un accidente ni un error científico sacarla del medio. Fue un acto de ingeniería social para asegurar el dominio de una gran parte de la élite. Bueno, élite, elite, suena como dominante, pero son un grupo bastante pequeño al lado de todos los perjudicados que somos hoy. Lo que te quiero compartir hoy es la historia de cómo fueron aprovechándose de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, paralelamente a la prohibición de la planta de cannabis. Durante el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, el cáñamo fue considerado un insumo estratégico de primer orden. Inglaterra, Francia, España y especialmente Rusia lo cultivaban y exportaban en cantidades industriales. Un solo barco británico requería hasta 80 toneladas de cáñamo en velas y sogas, que debían reemplazarse cada pocos años. Las potencias del momento competían por obtener las mejores semillas, fundaban laboratorios para mejorarlas, conscientes de que el control de esta planta significaba poder militar y económico. España intentó expandir su producción usando sus colonias americanas. Así llegaron las primeras semillas a Brasil en el siglo XVI, después a México y después a Chile, donde se desarrolló una industria pujante que abastecía al virreinato del Perú. Inglaterra obligaba a los agricultores de sus colonias en Norteamérica a sembrar cáñamo para fabricar papel, cuerdas y aceites. Se iluminaba con aceite, ¿no? Bueno, se conoce la historia de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que fue hecha de cáñamo, aunque la versión definitiva fue un pergamino de piel animal. Pero el cáñamo no era solo industria. Desde la medicina tradicional china hasta los herbolarios europeos, siempre fue un recurso terapéutico invaluable. En 1764, la raíz del cáñamo ya se recomendaba para inflamaciones. En 1794, sus semillas se usaban en jarabes para la tos. La planta entera era útil. Tallo, hoja, flor, raíz, semilla, todo servía. O sea, se podía cultivar sin depender de las grandes corporaciones. Y ahí estaba el problema. A comienzo del siglo XX, cuando Ford experimentó con biocombustibles y fabricó el primer auto hecho con fibra de cáñamo, más resistente que el acero y movido por etanol vegetal, el mundo parecía listo para una revolución verde. Pero los sueños de un renacimiento agrario fueron estrangulados. El verdugo tenía nombre: Rockefeller. El imperio petrolero veía en el cáñamo un enemigo potencial para sus negocios de combustibles, plásticos, farmacéutica y agricultura química. No podían permitir que la humanidad abrazara una planta que ofrecía soluciones descentralizadas, accesibles y sustentables. Había que adoctrinar a la sociedad para que el plan siguiera su curso. Entonces, Rockefeller entendió que para sostener su dominio no bastaba con controlar los recursos, había que controlar las mentes. En 1903 fundó la Junta General de Educación, donde financió escuelas centradas en la obediencia a la autoridad, la memorización, el no pensar, el formar masas dóciles para trabajar en sus corporaciones. Este sistema educativo mutilaba el pensamiento crítico desde la infancia, preparando generaciones enteras para ser piezas reemplazables del engranaje industrial. Pero el plan no terminaba ahí. La otra pata del monopolio era la salud. Financiando las grandes farmacéuticas y las facultades de medicina, Rockefeller garantizó que el conocimiento ancestral sobre remedios naturales fuera borrado sistemáticamente. Y para sellar el golpe final, impulsó el infame Informe Flexner en 1910, que reformó la educación médica expulsando toda forma de medicina natural en favor de los fármacos sintéticos, patentables, vendibles y adictivos. El sistema era perfecto.
Las escuelas fabricaban trabajadores obedientes, las industrias los enfermaban y la medicina los convertía en clientes eternos. Un círculo vicioso diseñado con precisión quirúrgica para sostener y multiplicar la riqueza de unos pocos. No por nada Rockefeller era apodado Mefistófeles por sus críticos. La represión continuó en las leyes. En 1937, el Marijuana Tax Act prohibió el cultivo del cáñamo en Estados Unidos con la excusa de combatir las drogas. El mismo modelo fue exportado a todo el continente. En Argentina, el cáñamo tuvo su auge hasta los 70. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, el cultivo fue prohibido. Pero la semilla del cannabis nunca muere del todo. En las grietas del sistema, en los márgenes de la resistencia, sigue germinando. Hoy, gracias a la lucha popular, tenemos la Ley 27.350 de cannabis medicinal y la Ley 27.669 de cáñamo industrial, pero naturalmente no necesitamos ninguna ley para cultivar una planta o para vender lo que producimos trabajando la tierra. No necesitamos guerra contra las drogas si hablamos de sustancias que nos da la naturaleza, y más aún si nosotros mismos producimos esas sustancias en nuestro cuerpo. Necesitamos la información para que cada uno en su intimidad propia del ser pueda decidir libremente equilibrarse con ella, consumirla o no. Pero el estigma permanece. El prohibicionismo sigue vigente, disfrazado de legalidad, atado al interés de quienes aún controlan los medios, laboratorios y los parlamentos. La historia del cáñamo es la historia de un intento de sometimiento. Es la historia de nuestra memoria reseteada. Recuperemos las riendas de nuestros derechos naturales. Radio Sativa alza la voz por esa libertad. El cáñamo no solo tejió civilizaciones, está llamado a tejer la revolución.